Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a tejer esta preciosa diadema para el pelo. Miren, la vamos a tejer en blanco, que es un color muy combinable. Ahorita las vamos a empezar. Necesitamos 35 gramos de un estambre del número 3, el gancho número 4, una aguja estambrera y nuestras tijeras. Ok, empecemos. Vamos a hacer nuestro nudo y vamos a tejer 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hacemos una más y vamos a hacer medios puntos. Los 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahora vamos a hacer una cadena, volteamos y en el primer punto lo tomamos completo. Hacemos un medio punto completo. Los siguientes 4 los vamos a hacer medios puntos, pero tomando por detrás. Este es el 3, 4, 5. Ahora vamos a hacer un macizo saltándonos 1, 2 y en el tercero vamos a hacer 2 macizos. 1, 2, una cadena y otra vez en el mismo 1 y 2 macizos. Nos vamos a saltar 2, 1, 2 y vamos a tejer 4 puntos por detrás. 1, 4 medios puntos por detrás. 2, 3, 4 y este lo tomamos completo. Una cadena, volteamos, otra vez, medio punto completo y 4 puntos, 1 por detrás, medios puntos. 3, 4. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. 2, 3, 4, 5 cadenas. Y aquí vamos a hacer esto. En donde metimos, donde tejimos los 4 macizos, vamos a meter el gancho y por este hoyito vamos a sacarlo y vamos a hacer un punto deslizado. Volvamos a tejer 1, 2,
3, 4, 5 cadenas y en la quinta vamos a tejer otra vez nuestra orilla. 1, 2, 3, 4 y este completo. Otra vez, cadena, medio punto completo, otros 4, 1, 2, 3, 4 y sin hacer caso de esto de atrás, en este hoyito vamos a hacer lo mismo. 2 macizos, 1, 2, una cadena, otros 2, 1, 2 y buscamos el quinto punto. 1, 2, 3, 4, 5 y lo tejemos los 4 primeros por detrás para que se nos haga nuestro resorte. 2, 3, 4 y el quinto completo. Cadena, macizo, completo, perdón, medio punto completo y otros 4. 1 tomados por detrás. 2, 3, 4 y vamos a hacer 5 cadenas al aire otra vez. 3, 4, 5 y vamos a hacer lo mismo. Aquí está aquí lo ponemos, lo tomamos, lo pasamos y lo deslizamos. De hecho, de los dos lados, la diadema se ve muy bonita, miren. 1, 2, 3, 4, 5, otra vez. Si tienen duda, cuenten 1, 2, 3, 4, 5 y los primeros 4, 1, 2, y esta es la quinta cadena, un medio punto completo y otros 4 tomados por detrás. 1, 2, 3, 4 y otra vez nos volvemos 1, 2, una cadena, 1, 2 y empezamos en el quinto por detrás. 2, 3, 4 y aquí completo. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora vamos a tejer al aire 5 cadenas. 3, 4, 5 y volvemos a hacer lo mismo. En este acomodamos el hilo por aquí encima, lo tomamos y lo deslizamos. Otra vez 5, 2, 3, 4, 5 y empezamos en la quinta.
Ok, así es como se va viendo. Miren, para llegar al final tenemos que tener para adulto 40 dibujos de estos. Aquí llevamos 1, 2, 3. Cuando lleguen a la 40, nos vemos para cerrarla. La vamos a cerrar con una aguja. Ok, ya la tenemos aquí, miren. No importa que aquí quede curva, ahorita les voy a enseñar. Tenemos los 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ok, ahora vamos a sacar un pedazo y la vamos a juntar aquí. Vamos a enhebrar nuestra aguja estambrera y esto es lo que vamos a hacer. Es uno de este lado y uno de este lado. Aquí le vamos a hacer dos. Okay. Toman otra vez este y el que sigue. Aquí no importa que sea curvita, porque como lo estamos cosiendo, se va a estirar. Y este es el último. También le vamos a hacer doble. Ahora la voy a voltear y aquí ya quedó. ¿Ya vieron? Entonces vamos a esconder nuestros hilos. No se nota la curvita. Vamos a guardar. De este lado les comentaba, vean que también se ve muy linda. Entonces la pueden usar por cualquiera de los dos lados. Guardemos este y vamos a guardar el de inicio. No sé qué pleito trae el estambre conmigo. Está deshecho.
Ese era el tipo de estambre, ya está. Y nos vamos a regresar. Y ya le cortamos. Miren, esta es la parte de atrás. Ven qué linda se ve. Y esta es la parte de adelante. Entonces, pues la pueden usar por cualquiera de los dos lados. Y miren cómo estira. Ojalá también la disfruten. Saludos. Gracias. Bye.